Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una muy interesante conversación con una distinguida invitada que ya ha estado con nosotros en un par de años anterior, y estamos seguros que las informaciones que vamos a lograr a través de su participación serán de mucha utilidad para nuestro público televidente. Vamos a conversar con Vida Gaviria, quien es coach familiar, quien tiene una institución, vamos a llamarle así, se llama Modo Mamá, y cuyo trabajo ha sido durante muchos años lidiar con quizás y sin quizás uno de los problemas fundamentales en la sociedad, que es la relación familiar, padre-hijos, esencialmente en esa etapa tan delicada de la niñez y de la adolescencia principalmente. Gracias, Vida, por estar con nosotros en Sin Esquemas. Por la invitación. Qué bueno. Bueno, vamos a entrar seguido en materia con una preguntita que la conversábamos fuera del aire antes de iniciar. Hablamos de adolescentes, hay distintas percepciones de cómo se puede considerar una niña o una persona, hombre o mujer adolescente. ¿Cómo podemos clasificarlo? Hay distintos abordajes, Alberto. Se entendía antes, y este era un término que tomábamos incluso del inglés, que la adolescencia empezaba cuando cumplíamos 13 años y terminaba cuando cumplíamos 19 años. Hemos entendido a lo largo de la investigación y con los hallazgos de la ciencia que no nos referimos a esta etapa como una edad cronológica, sino como una etapa evolutiva. Se entiende entonces que el adolescente es aquella persona que ya tiene bastante consolidada la capacidad de tomar decisiones, de autocuidarse, de ser quizás estable financieramente, y por eso entendemos que todos estos procesos se dan a mediados de los 20 años. Entonces ahora hemos agregado de alguna manera una cantidad de años que quizás no estaban antes en nuestro entendimiento. Asimismo, como todo se ha adelantado, nos damos cuenta que empiezan a aparecer rasgos adolescentes incluso antes de los 13 años. Empezamos a hablar de la preadolescencia, que en algunos niños va a ser más evidente, que es como ese paso, ese trámite entre la infancia y la adolescencia, y la podemos ver en algunos niños desde los 9, desde los 10, desde los 11 años, y en algunos niños veremos que es mucho más suave este pasaje. Entonces, en la vida humana no podemos hablar tanto de edades, hablamos más de etapas, pero que si quisiéramos tener un marco, entendiendo que es flexible, diríamos que entre los 12 y 13 y los 22 y 24 estamos ante un adolescente. Siempre uno ha oído por varias vías que la personalidad de los seres humanos se adquieren en esos años iniciales. Tu Vida como estudiosa y conocedora de esta área, ya tenemos una personalidad ya acabada cuando iniciamos la adolescencia, o cuando terminamos la adolescencia, o durante la adolescencia. La personalidad es un concepto que se va construyendo a lo largo de la vida. Sin tiempo. Sin tiempo. Y hay diferentes abordajes. De hecho, hay teorías de la personalidad que la explican desde distintos puntos de vista. Pero si nosotros entendemos que el ser humano es una combinación de carga genética, lo que yo traigo de papá, mamá, más las experiencias que vivo en el ambiente que me rodean, puedo entonces entender con más facilidad que la personalidad es algo que se va a ir construyendo. Ciertamente hay rasgos de personalidad que vienen conmigo desde el día 1. Si tú tienes hoy en día a un preadolescente, a un adolescente que desde siempre ha sido metódico, ordenado, que le gustan las rutinas, muy probablemente ese es un rasgo de personalidad que ha estado allí desde siempre. No quiere decir con esto que si no venía ese rasgo, yo no lo puedo desarrollar. Porque hay situaciones que a lo largo de la vida a mí me van a parecer muy útiles, pero que a lo mejor yo no las traía de fábrica. Y yo diré, cónchale, yo no soy muy ordenada. Pero la verdad es que yo me doy cuenta de los beneficios de tener las cosas en su lugar y de despertarme todos los días a la misma hora. Entonces yo me voy a proponer, con disciplina, desarrollar ese orden. Y a lo largo del tiempo, eso se convertirá en otro ingrediente de mi personalidad. ¿Se pueden deconstruir rasgos que los padres puedan percibir en sus hijos, ayudar en eso conjuntamente con ellos, que evidentemente no sean positivos, no sean adecuados? Podemos alentar a un hijo a que tome ciertos ajustes, a que vea los beneficios de ser de una manera o de otra,
Pero la realidad, Alberto, es que nadie cambia porque otra persona se lo pida. Y esto aplica incluso a las relaciones entre adultos. Tú le puedes decir a un hijo, y tú que has criado, y yo que estoy criando, tienes que ser más ordenado, tienes que ser más responsable, y tú puedes estar allí detrás. Pero si esa persona no ve la utilidad de desarrollar esa característica, a lo mejor nunca va a pasar. Claro. Como adultos, como padres cuidadores, que tenemos el rol de cuidar, se nos va a caer la lengua de repetir lo que nosotros sabemos que es beneficioso para nuestros hijos y es nuestra responsabilidad. Una pregunta que me hacen con muchísima frecuencia es: vida, ¿cuánto tiempo más tendré que repetir lo mismo? Es que parece que les hablo en otro idioma, les digo y no me escuchan. Somos el adulto. Si yo tiro la toalla y no tengo paciencia, ¿quién la va a tener para mis hijos? Así que, bueno, podemos alentar a que ellos se interesen en desarrollar ciertas características, pero no existe realmente el control para que yo me garantice de que eso vaya a cambiar. Claro. Vida, yo veo en el concepto que tú usas, modo mamá. Me gustaría también que nuestro público televidente, que creo que en la primera entrevista o conversación que eso tuvimos, no te hice, porque me llama la atención, ¿por qué modo mamá? Cuando tú siempre hablas de padres, padres y madres, o vamos a decir padres, ya estamos viviendo un mundo que no puede decirse padres, sino hay que decir padre y madre. Sí. ¿Por qué modo mamá? Esto nació hace unos 12 años, no teníamos todavía Instagram, la red social que existía en el momento era Twitter. Y yo recuerdo que en ese momento, todavía yo vivía en Venezuela, había una comentarista deportiva que era muy simpática. Digo, el nombre es muy bonito, sí. Y mercadológicamente es excelente. Y ella decía de repente, bueno, ella estaba hablando de la pelota, porque esa era su especialidad, mi queridísima Mari Montes, y ella pasaba de la información deportiva y entonces ponía un tuit y decía, bueno, los dejo porque ahora paso a modo mamá. Wow. Era como, ahora entro en este rol, claro, ¿no? Claro. Entonces yo dije, bueno, la verdad es que este es el rol en el que yo estoy más tiempo físicamente. Cuando no estoy con mis propios hijos, estoy estudiando para entender los hijos en general de otras personas. Así que si yo pudiera describir el modo en el que yo más cómoda, más tiempo paso, es el modo mamá. Tú sabes que me he preguntado varias veces si pasar de modo mamá a Vida Gaviria en redes, por ejemplo, claro. Algo más genérico. Pero bueno, yo creo que todavía sigo en modo mamá y eso estará allí acompañándome durante el tiempo que sea necesario. Muchas veces me dicen, ¿y modo papá? Yo le digo a mi esposo en redes modo papá. Pero bueno, si algún modo papá se anima a sacar la versión masculina, bienvenidísimo. No, pero es importante esa explicación que da, porque claramente estás expresando que no se debe a que tú asumes que el rol de esa relación familiar es exclusivamente de la mamá, no, jamás. Sino es porque tú te colocas en tu rol de mamá. Así es. Y eso es bueno que el público televidente, y por eso quise hacer, me llamaba la atención. No, pregunta. Nunca excluyente, nunca. Claro. Más bien invitando a la participación de todos los que estamos en la vida de nuestros hijos. Bueno, vamos a entrar, oye, Vida. Sabemos que los últimos 2 años de las vidas de todo lo que habitamos en este planeta Tierra han sido 2 años verdaderamente diferente a lo que hemos vivido durante todo el tiempo anterior. Sabemos que también dentro de estos 2 años han habido distintos estadios, distintas circunstancias en lo que es la situación de la pandemia. ¿Cuál ha sido, desde tu punto de vista, la evolución de la relación familiar durante esta situación de pandemia en las distintas situaciones que se han presentado, muchas veces con más confinamiento, con menos confinamiento, con una serie de cosas que han ido variando? A modo general, Alberto, porque han habido tantas circunstancias particulares dentro de estos 2 años que no pudiéramos establecer un patrón único para todas las familias. Hay familias que lo han vivido como una tragedia, hay familias que lo han vivido como una evolución, hay familias que lo han vivido como una posibilidad de hacer cambios que tenían tiempo queriendo hacer. Entonces, a modo general y al cabo de 2 años, como tú bien has dicho, nosotros hemos visto que hemos atravesado como distintos picos de la ola, ¿no? Al principio quizás estuvimos muy temerosos ante la desinformación, no sabíamos cómo iba a avanzar esto, no sabíamos de cuánto tiempo se trataba. Al inicio decíamos, bueno, al cabo de un mes estaremos de vuelta en las oficinas y en los colegios, y pasaron los 3 meses y llegó el verano y llegó el cambio de año escolar y seguíamos. Entonces, las familias tuvieron también que atravesar ciertos duelos, y yo creo que esto es importantísimo que nosotros lo validemos de esta manera,
porque han habido cambios, han habido pérdidas en muchas áreas, pérdidas físicas, pérdidas materiales, pérdidas de ilusión, yo tenía el deseo de mudarme con mi pareja y eso se cayó. Entonces, sí es importante que validemos que han sido 2 años en los que todos hemos vivido de alguna manera alguna pérdida. Y la pérdida ha podido ser tan barata, por ponerle un nombre, como que no pude viajar en 2 años a ver a mi familia. Claro. O tan costosa como murió mi pareja, exacto, murió mi papá, murió un hijo. Claro, claro. Entonces, esas pérdidas necesitamos traerlas al presente y entender, yo estoy transitando la vida con ese vacío, con esa pérdida, haya sido lo que haya sido. Yo creo que al principio estuvimos muy temerosos de cómo adaptarnos. Luego vino un proceso de novedad. Todos nos hicimos expertos en Zoom, en claro, Teams, en las plataformas de los colegios, en ver cómo hacíamos para mandar la tarea por WhatsApp si no había plataforma. Y yo creo que ahí entramos como en una especie de serenidad, ¿sí? Financieramente para muchos ha podido ser bien retador porque no sabíamos cuándo volvíamos a la producción, los negocios muchos cerraron, muchos se transformaron, pero al cabo del paso del tiempo, cuando ya teníamos 9 meses, que ya veíamos que el año escolar se iba de manera virtual, las familias empezaron otra vez a desesperarse porque empezaron también los hijos. Y quiero decir, Alberto, que los más afectados al cabo de estos 2 años ha sido la población de los preadolescentes y adolescentes. Los niños pequeños quizás vivieron la pandemia como una vacación muy larga. Tengo a mi papá, a mi mamá, a mis cuidadores aquí en la casa. Esto pareciera que estamos aquí en una larga situación Semana Santa idílica, una Semana Santa larguísima que yo no quiero que se termine. Los adultos mayores, que quizás eran los que estaban en mayor riesgo físico, de alguna manera han vivido, han echado a la calle proyectos, han echado familias, han criado hijos, han viajado. Pero el preadolescente y el adolescente, que por ley natural se esperaba que estuviera, mira, ¿para dónde vamos el viernes? ¿A qué película vamos a ir? Dinámico, activo todo el tiempo. Trancado en su casa. Bueno, te cuento mi experiencia personal. Nosotros cambiamos a mis hijas de colegio y la del medio estaba pasando a 9º grado. Entra la pandemia y entonces es un colegio nuevo, en pleno bachillerato, donde yo conozco a la gente que estudia conmigo a través de un cuadrito en una pantalla. Yo ni siquiera sé cuánto miden. Yo ni siquiera sé qué zapatos van a preferir para traer al colegio. Detalles que te permiten a ti conocer en el lenguaje corporal, que se da en la presencialidad, que no se da en la virtualidad. Que en la virtualidad no se da, el mismo manejo de los profesores de su grupo. Entonces, aquí empezamos a ver datos muy alarmantes de aumento de ansiedad y depresión en niños, preadolescentes y adolescentes. Wow. Cuando las familias empezaron a entender esto y empezaron a decir, se me acaban los recursos, yo no soy maestra, y si yo fuera maestra, no soy de repente el maestro de mis hijos. No tengo en casa la infraestructura, tengo a 3 computadoras conectadas, el internet no me da. Empezamos a vivir de nuevo esa desesperanza, esa desesperación. Coincidió con un intento de retorno, ahí volvimos otra vez a sentirnos esperanzados, con el paso del tiempo surgió la vacuna, volvimos a retomar espacios, pero sí que ha habido un proceso que ha ido cambiando en el tiempo. Definitivamente no somos los mismos que hace 2 años, definitivamente no nos relacionamos igual con la virtualidad, con el virus, con la posibilidad de la pérdida como hace 2 años. Creo que nos ha tocado crecer por dolor, y que hemos crecido en conciencia, pero sin duda han sido 2 años que no son un paréntesis en la vida familiar, que para muchos han sido un hito que ha marcado un antes y un después. Que podemos decir entonces, por lo que tú acabas de señalar, Vida, que son 2 años que no solamente han cambiado la forma de la relación, sino también que han tocado el fondo, que hay que trabajarlo con mucho mayor intensidad, quizás con mucho mayor tiempo, porque uno quizás readaptarse a la parte de forma es mucho menos difícil que uno poder volver a retomar sentimientos que se han formado ya en una serie de cosas provocadas por esta situación. Es así, entonces el trabajo es mucho más arduo entonces en la parte de salud mental que en la propia parte de lo que es el modus vivendi diario. Bueno, y fíjate que yo creo que si algo bueno podemos rescatar de esto que nos ha pasado es que la salud mental está sobre la mesa en un lugar protagónico que quizás no estaba antes. Cierto. Entonces creo que gobiernos, tomadores de decisiones, políticas públicas están prestando atención a un área que quizás antes
se atendía, pero como muy tímidamente, ¿no? Y muy superficialmente. Vamos a entrar a un tema que tú le dedicas mucho tiempo y parece, y yo coincido en gran parte, digo prácticamente, creo que son uno de los aspectos fundamentales en el comportamiento de la relación padre-hijos, que es el establecimiento de límites. O sea, uno a veces, lamentablemente, o no lamentablemente, vamos a decir, por la formación propia de uno, que fuimos formados de otra forma, como que tenemos ciertos niveles de confusión o de no un entendimiento claro de qué son los límites y cómo deben manejarse los límites. ¿De qué manera tú, como especialista en esa área, entiendes o qué es lo que determina el tipo de límites que deben manejar padres e hijos dentro del seno de la familia, principalmente, y vamos a conectarlo con la situación post-pandemia, no post, porque todavía no estamos post-pandemia, con la situación pandemia? Bueno, has tocado mi tema favorito, claro, porque además creo que es un área en la que absolutamente todos estamos afectados. Fíjate si los límites están presentes en nuestra vida, que tú me dijiste, tal día nos vamos a ver en el canal y es a tal hora que nos vamos a encontrar y el programa dura tanto tiempo. Esos son unos límites. Claro. ¿Qué son los límites? Los límites son los acuerdos de convivencia que protegen relaciones, empezando por la mía conmigo y la mía con otras personas. Okay. Yo estoy en relación conmigo y con otros absolutamente siempre. Quiere decir que los límites están absolutamente siempre presentes. Y con esto respondo una pregunta frecuente. Vida, ¿cuándo empiezo a enseñar límites? ¿A qué edad empiezo a enseñar límites? Ustedes están enseñando límites desde antes de que ese bebé naciera. Cuando ese bebé llega al mundo, que no sabe si llegó a Pakistán, a Santo Domingo, a Caracas, y tú lo arrullas, y tú lo cargas, y tú en la noche empiezas a bajar el tono de voz, y a esta hora nos vamos a bañar, y a esta hora vamos a leer este cuento, ya tú estás entregando una información sobre límites. Ya ese bebé sabe y va a integrar, y más adelante va a decir, en la noche leemos cuentos, en la noche es la hora de bañarse, porque en mi casa se hace así. Okay. Entonces, ¿cuál es el límite? El límite, y para mí esto fue esclarecedor y se los quiero regalar. Cuando yo entendí que los límites eran protecciones, para mí fue mucho más fácil entenderlos, explicarlos y sostenerlos. Te pongo un ejemplo que yo viví con mi hijo cuando tenía unos 12 años, el que va a cumplir 20 ahora. Lo invitan a un plan de fin de semana con una familia que yo no conocía mucho y bueno, en la casa tenemos la política de que para poder dejarlos hacer esos planes, claro, tenemos que conocer a la familia. Mi hijo de 12 años entendía que como yo había visto a los padres en las reuniones del colegio, buscando y llevando a los niños, que sabía cómo se llamaban, etcétera, eso para mí era suficiente. Cuando él me plantea este tema, yo le digo, no, mi amor, no los conozco, no me siento todavía tranquila como dejándote ir un fin de semana, fuera de la ciudad, etcétera. Tú eres una sobreprotectora, esto es una exageración, es una familia chéverísima que tú conoces. Ahí yo me pregunté, porque él tenía sus argumentos y nosotros en casa hemos criado para que ellos tengan voz y sientan que la pueden expresar porque nosotros vamos a respetar su argumento aun cuando no estemos de acuerdo. Empezó con toda su argumentación y yo me voy a perder de este plan y a mis amigos sí los dejaron ir y tú vas a ver que no va a pasar nada, yo te prometo que vamos a regresar completos y yo en algún momento me pregunté, Alberto, ¿será que de verdad yo lo estoy sobreprotegiendo? Y al final la gran pregunta fue, ¿este límite lo protege, lo desprotege o lo sobreprotege? Yo sentí que yo lo estaba protegiendo y así se lo devolví y le dije, mira mi amor, yo entiendo que tú estés molesto. Y cuando tú dices lo está protegiendo, es bueno que el público televidente entienda que no cae ni en la sobreprotección, sino cae justamente que lo estás, vamos a llamarle, cuidando, exactamente. Incluso cuando ese cuidado incomode al otro. Entonces, ahí quería ir exactamente. ¿Hasta qué punto entonces tú sientes, Vida, como experta o especialista en esta área, que esa alerta que te determina a ti el tipo de límite que tú vas a utilizar, como tú le has llamado adecuadamente, de protección, pero protección de cuidado, ¿hasta qué punto esa alerta te dice a ti, él está asimilando, la está asimilando de una manera correcta
no la está asimilando, debo reenfocarme a ver si le llego como tengo que llegar, porque tú también dirás, quizás el lenguaje que estoy usando, aunque estoy correcto en lo que quiero hacer, no es el más idóneo. ¿Cómo Vida maneja esa parte? En ese momento él no la asimiló. Exactamente. Pero yo entendí que en mi rol de cuidadora yo tenía que establecer ese límite. Ok, perfecto. Ojo, vamos a meter la pata, nos vamos a equivocar. Exacto. Algunos límites se nos van a ir al extremo de lo rígido, de la sobreprotección, y algunos límites se nos van a ir al extremo del descuido, de la negligencia, de la extrema flexibilidad. En ese momento yo le dije, entiendo que no me entiendas, pero yo estoy tranquila porque yo siento que yo te estoy cuidando. Exacto. Entonces, va a haber millones de situaciones en las que yo voy a poder entregar un límite. Pero si yo entiendo que ese límite está cuidando a esa persona que yo tengo que cuidar, o está cuidando esa relación, Alberto. Porque Claro. si de repente una amiga me dice a mí, mira, ese vestido que tú te pusiste para el programa con Alberto, préstame lo que tengo tal cosa. Y si yo no ejerzo el límite y yo le digo, bueno, sí, llévatelo, pero yo no puse condiciones, yo estoy desprotegiendo mi relación con ella. Claro. Porque supongo que mi amiga pasan 3 meses y no me devuelve el vestido. Exacto. ¿Qué voy a decir yo? Es una confianzuda, Claro, es una claro, fresca, es claro, una maleducada. Se desprotege la relación. Si yo En entrego las el condiciones... lenguaje popular hay que ser claro, hay establecer que reglas ser claras. claro. Es que ese es el nombre del límite sano. Se llaman límites claros. Exactamente. Entonces yo te digo a ti como yo quiero que tú te relaciones conmigo porque yo quiero cuidar mi relación contigo. Bien. Bueno, vamos a pasar a nuestra primera breve pausa y continuar esta interesantísima y muy oportuna conversación con nuestra distinguida invitada, Vida Gaviria, quien sabemos que nos ha venido hablando sobre esta situación que se presenta, sin duda, en lo que todos conocemos como lo principal en toda sociedad, que es el desenvolvimiento dentro de la familia. Continuamos en un par de minutos.